Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan David, soy estudiante del grupo 11 de la materia Internet de las Cosas. Esta es una presentación o una exposición presentada al docente Nilson Albeiro Ferreira. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis histórico de el Internet de las Cosas. Vamos a ver ciertos eventos representativos que existen actualmente y que conocemos en el presente, y vamos a hablar un poquito del futuro y desde mi punto de vista cuál es la visión del futuro que tiene el Internet de las Cosas. Ok, en las diapositivas van a encontrar una serie de ideas principales que pueden ir leyendo, y pues yo voy a desarrollar las ideas en base a estas ideas principales. Entonces vamos a hablar de uno de los eventos representativos que prácticamente pues es el Edge Computing en el Internet de las Cosas. Resulta que pues ha habido en el presente una creciente necesidad de procesar datos en tiempo real, lo cual ha llevado al surgimiento de algo llamado el Edge Computing. Eh, pues básicamente es la capacidad que tenemos de procesar datos localmente y mejorar la respuesta de las aplicaciones ante eventos específicos, y pues la eficiencia de la recopilación de datos en dispositivos locales. Entonces, de hecho, hay una imagen que me gustaría que viéramos un momento acá en esta pantalla, que es prácticamente la integración de cómo funciona el Edge Computing, que el Edge Computing vemos cómo el servidor se encuentra en la nube, el servidor en la nube, perdón, los datos se encuentran allí y llega al operador para ser reproducido en el dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente el Edge Computing es esa facilidad que tenemos de reducir la latencia o los tiempos en milisegundos que tenemos al procesar datos de forma local. Pues esto es prácticamente uno de los eventos que yo considero más representativos en la actualidad respecto al Internet de las Cosas. Bueno, luego está el tema este de todas las 5 GB, el uso del 5G en las redes y las comunicaciones, y el Internet de las Cosas de forma masiva. Resulta que hemos visto una implementación de redes 5G acelerando pues los dispositivos que utilizamos, que se consideran dispositivos IoT o dispositivos de Internet de las Cosas, brindando pues una experiencia muchísimo más rápida. De hecho, hay países actualmente en donde ya no se utilizan celulares 4G, sino solamente celulares 5G. Eh, pues prácticamente esto permite pues una mejor y una confiable y una mucho más rápida velocidad de la experiencia que se brinda a nivel tecnológico ante los usuarios. Y esto no solo pues entre conexiones simultáneas, ¿no? Porque estamos hablando de que al tener más bandas o bueno, en este caso una conexión 5G, tenemos mucha más conexión simultánea de un gran número de dispositivos. Básicamente pues esto facilita la expansión de aplicaciones tanto de la salud, de transporte, bueno, cosas que permiten que los ciudadanos permitan pues tener una mayor velocidad de transmisión de datos y menor latencia. Pues prácticamente esas son una de las ventajas, ¿no? Siempre tener más velocidad y mucha menor latencia entre este tipo de conexiones. Claro, como todo hay desventajas. Hay, por ejemplo, en este caso, en el caso de las conexiones 5G, se enfrenta uno a desafíos de cobertura y despliegue de infraestructura 5G. De hecho, por lo menos nosotros tenemos un problema ese de infraestructura 5G, y es que aquí todavía no, en nuestro país no es tan aplicable este tipo de dispositivos. Si vamos, por ejemplo, hablando un poco de la salud que hablábamos hace un segundo, a otro evento representativo, pues es el Internet de las Cosas en la salud, a través de un ejemplo que me pareció interesante mostrar, y es el monitoreo remoto. Cuando hablamos del futuro y del futuro del Internet de las Cosas, que eso lo vamos a hablar más adelante, pues básicamente pues pensamos en una revolución de la atención médica. De hecho, hoy en día si tú llamas a un doctor prácticamente en una EPS, que ya hay citas médicas virtuales para asignar simplemente
exámenes y cosas por el estilo. Esto no está muy avanzado, pero podemos hablar de que existe pues este tipo de evolución, de que hoy en día es mucho más fácil el monitorear de forma remota a los pacientes, ¿no? Eh, digamos que eso reduce costos hospitalarios, que puede ser considerado como una ventaja, y que también pues ofrece una mayor autonomía a los pacientes y una manera más consciente en la que quizá el paciente pueda desenvolverse frente a una adversidad en su salud. Sí, esto tiene pues una mejora en la calidad de la atención, digamos que pues, es posible conectarse con un doctor y determinar cierto tipo de cosas. De hecho, es posible que en un futuro podamos monitorizar a los pacientes con sensores conectados que le permitan validar eh, los estados en los que se encuentra el paciente. Por ejemplo, pero pues como todo tiene unas desventajas, y es que pues claro, esto comprometería de pronto la privacidad de los datos médicos y la seguridad de la información. Eh, Habría que tomar obviamente medidas robustas frente a todo el tema para garantizar una seguridad en la información que se está alojando. Vamos a hablar un poco de los proyectos significativos para el futuro. Por ejemplo, a mí me gustaría ver temas como las ciudades inteligentes. Vamos a hablar un poquito de todo esto, porque es como con un enfoque desde la carrera, desde la ingeniería de sistemas, de cómo se presentan pues oportunidades y desafíos a todos estos eventos y proyectos que podemos destacar dentro de un plan a futuro, y que podemos prácticamente ya estar observando que hacia eso va encaminada nuestra sociedad. Por ejemplo, para hablar de las ciudades inteligentes, pues de hecho hay muchas otras materias en las que yo he hablado de la integración de sensores y dispositivos del Internet de las Cosas, transformando una ciudad en inteligente. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ver edificios inteligentes, y en otros países y en otras partes del mundo podemos ver cómo esto ha funcionado, cómo esto ha provocado una gestión eficiente de recursos, una mejora en los transportes públicos, en el tema de residuos ante el medio ambiente, entre la seguridad, ¿cierto? Esto pues entre la comunicación, que principalmente es como uno de las mayores soluciones que ha permitido el Internet de las Cosas. Obviamente pues las ventajas que podemos ver de todo esto pues son una sostenibilidad en una ciudad inteligente, en donde tú puedas de alguna u otra forma. Por ejemplo, había una materia que yo presentaba, una representación de aplicaciones que permitan monitorizar los tráficos a través de cámaras de tráfico y sensores de tráfico en una ciudad inteligente, y que permitan generar alternativas para todos los conductores de esa ciudad, y llegar y organizar los destinos de cada conductor sin generar tráfico, o al menos un tráfico mucho más sostenible. Entonces este tipo de cosas pues es brindar una sostenibilidad a una ciudad, obviamente reduciendo costos, reduciendo ciertos problemas, y una mejora de calidad pues en la vida de las personas, de la ciudadanía. Obviamente nos enfrentaríamos a desafíos de ciberseguridad, a desafíos de privacidad de la información, a la implementación a gran escala de este tipo de aplicaciones, de objetos, implementos y herramientas tecnológicas que se necesiten para aplicar el Internet de las Cosas a una ciudad inteligente. Ok, podemos ver acá en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, había un proyecto futuro que me gustó mucho, que es en la agricultura, cómo funciona el Internet de las Cosas en la agricultura. Entonces, desde una vasta, más que todo, extensión de tierras agrícolas, uno puede tener sensores, sistemas de IoT que optimicen el riego, gestión de cultivos, control de plagas, bueno, etcétera. Esto lo va a permitir mucho que haya una sostenibilidad y un gran aumento en las áreas rurales, y una forma en la que los terrenos rurales funcionen de forma simultánea con la tecnología, y en este caso con el Internet de las Cosas, que permita que se optimicen estos procesos de agricultura, ¿cierto? Es un proyecto que me parece que no estamos muy lejos, pero siento que es hacia donde va encaminado el futuro de la agricultura, con la tecnología y con la implementación del Internet de las Cosas.
podemos tener aumentos de productividad, reducción de costos, incluso hasta en capacitación del personal. Vemos usos eficientes de recursos, ¿cierto? Voy a destinar los recursos para poder implementar un sistema de riego que me permita no estar gastando cierta cantidad de agua, lo cual esa agua también muy seguramente le vale al granjero, por así decirlo. Y están las desventajas, ¿no? Que son los desafíos pues de adaptación y adaptación, ¿cierto? Que pues no todo el mundo se va a adaptar a estos diferentes entornos agrícolas, y pues esto sería también plantear en parte una revolución agrícola del cual no todo el mundo quizás sea partícipe. Otro tema que me gustaría tratar fue la integración de blockchain en la IoT. Es un proyecto también muy futurista. Resulta que pues la tecnología blockchain se entrelaza muchísimo con el Internet de las Cosas, pues para garantizar seguridad y integridad de los datos que se almacenan o que se tramitan. Pues en una transacción segura entre dispositivos, básicamente con el Internet de las Cosas, la trazabilidad y la autenticidad se pueden volver inquebrantables. Entonces, por ejemplo, tenemos que la confianza y el uso en la autenticidad de los datos genera como una especie de resistencia a la manipulación y el cumplimiento de regulaciones de privacidad, como los resultados de la esto pienso yo que serían unos buenos resultados de la integración del blockchain en la IoT. Tendríamos mayor confianza, mayor resistencia a la manipulación y cumplimiento de las regulaciones. Destacar muchísimo en los temas de la privacidad de los datos. Como desventajas hay términos en desafíos de escalabilidad, costos que representan obstáculos en la adopción generalizada de toda esta simbiosis tecnológica. Es como eso lo que hay que tener en cuenta como una gran desventaja. Yo creo que a medida de que el edge computing, el internet de las cosas, y pues todo esto avanza hacia el futuro, pues se presenta una, una gran apertura de posibilidades a una revolución en la salud, a una transformación de ciudades, a una transformación de cómo nosotros manejamos nuestras áreas rurales, y cómo la tecnología puede ir moldeando un mundo más conectado y eficiente y obviamente seguro. Obviamente tenemos muchos desafíos de seguridad y gestión que deben abordarse para poder garantizar que este viaje hacia el futuro sea tan prometedor como yo lo estoy planteando, como nosotros podemos imaginarlo. Yo creo que el Internet de las Cosas siempre va a representar un capítulo continuo de innovación y tecnología, pero desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, y quizás siendo un poco más técnicos y menos soñadores, tenemos que tener en cuenta que se presenta un terreno de muchas dificultades, que puede ser muy fértil, pero que puede tener muchas dificultades, así como oportunidades. Entonces siento que pues básicamente este tipo de formaciones y este tipo de análisis históricos nos permiten ver qué es lo que tenemos actualmente, hacia dónde lo vamos a llegar, hacia dónde lo vamos a llevar y cómo vamos a llegar. Eso para mí es como mi opinión personal. Ya como conclusión, pues creo yo que la incorporación del Internet de las Cosas, como les decía, nos aporta muchísimo este tipo de análisis, este tipo de formaciones que bueno, concluyen al futuro ingeniero de sistemas, que somos todos los alumnados que vemos este tipo de materias. Y pues esto no solamente se traduce en estudiantes mejor preparados, sino en profesionales que van a tener una versatilidad y un conocimiento más amplio, eh, en cuanto en cuando llegue ese momento de que necesitemos una capacidad para liderar esta evolución tecnológica a la cual nos estamos enfrentando. Por eso creo que la universidad hace muy bien al incluir ese tipo de materias como lo es el Internet de las Cosas y este tipo de análisis históricos a nivel del estudiante. En esta diapositiva van a encontrar el video. Cuando este video esté publicado en una plataforma, simplemente van a poder dar clic y los van a llevar a ese video. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día, una feliz noche o una feliz tarde, dependiendo a qué hora lo estén viendo. Hasta luego.